Hola gente, continuando con el capítulo de angiología y miembro superior, vamos a hablar acerca ahora del otro sistema vascular arterioso que es el circuito del codo, ¿de acuerdo? En la clase anterior ya hemos hablado acerca del circuito periescapular. En esta ocasión vamos a hablar acerca del circuito que se ubica a nivel de la fosa del codo, es decir, las arterias que van a participar en la irrigación. Cabe resaltar que para poder entender este circuito tenemos que recordar las ramas de la arteria braquial y obviamente algunas ramas de sus ramos terminales como la radial y cubital que van a participar en la anastomosis a ese nivel junto con la arteria braquial. Ya, así que sin más preámbulos vamos a iniciar con la clase. En esta ocasión tenemos que mencionar que el circuito del codo es encargado de irrigar la articulación del mismo nombre y también la fosa cubital, ¿de acuerdo? Acá tenemos la arteria braquial, que nosotros recordamos que viene a ser la continuación de la arteria axilar cuando esa pasa el borde inferior del músculo redondo mayor. Y la arteria braquial aproximadamente a 1 o 2 centímetros en la mayoría de casos se divide en una braquial superficial, que es la continuación de la braquial propiamente dicha, o braquial a secas, y la primera rama proximal, que es la braquial profunda. Entonces la primera rama lateral de la arteria braquial viene a ser la arteria braquial profunda, que antes que se divide en sus dos ramos terminales está una arteria llamada la recurrente deltoidea, ¿de acuerdo? Que se va a anastomosar con la circunflejo humeral posterior o con la rama deltoidea del tronco cromotorácico, con esa dos anastomosa, ¿de acuerdo? Eso lo vimos ya en la clase de circuito periescapular, ¿ya? Ahora, la arteria humeral profunda o braquial profunda, importantísimo porque tenemos que recordar siempre esta arteria, ¿de acuerdo? Va a ser contenida de un triángulo denominado el triángulo húmero-occipital o también denominado triángulo de Gutiérrez, ¿de acuerdo? Aparte también esta arteria humeral profunda se va a caracterizar, ¿de acuerdo? Porque va a estar dentro de un surco denominado el canal de torsión, ¿de acuerdo? Entonces esta arteria braquial profunda va a tener dos ramas terminales, aparte de las ramas musculares que de ese nivel, como para los músculos de la cara anterior y el antebrazo, principalmente para la bíceps braquial. Entonces, las dos ramas terminales que van a ser las siguientes: la rama anterior, o también denominada descendente anterior, o también denominada colateral radial, ¿de acuerdo? O colateral externa anterior. Todos esos nombres son dados para la rama anterior de braquial profunda. Y una rama medial, ¿de acuerdo? Denominada la rama posterior, o descendente posterior, o colateral media, ¿de acuerdo? O colateral externa posterior. Entonces, la arteria braquial profunda da una colateral y dos terminales, descendente anterior y descendente posterior. Esas son con respecto a las ramas laterales. Las ramas mediales de la arteria braquial, ¿de acuerdo? Aproximadamente a 1 centímetro por debajo del nacimiento de la braquial profunda, van a ser primero la arteria colateral interna superior o colateral cubital superior, ¿de acuerdo? Y por último la arteria colateral cubital inferior, ¿de acuerdo? Más o menos a 1 centímetro, 2 centímetros por arriba de la fosa del codo. Entonces, son las dos ramas mediales que da la arteria braquial. ¿De acuerdo? Muy aparte de la nutrición del húmero, ¿de acuerdo? Que va a irrigar al hueso del mismo nombre, ¿de acuerdo? Que voy a ser las ramas mediales de esta arteria braquial. Ahora, cabe resaltar que miren, ustedes pueden observar aquí que la arteria colateral interna inferior, miren bien con quién se van a asomozar, con la arteria descendente posterior, ¿de acuerdo? Es decir, la descendente posterior, mediante ramas comunicantes o perforantes, ¿de acuerdo? Van a perforar, ¿de acuerdo?, las fascias musculares y van a unirse con el tronco de la colateral cubital inferior, ya que pueden observarse aquí que de esta arteria se ven dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Por antes que se divida, se va a unir, ¿de acuerdo?, con la descendente posterior. Ahora, aproximadamente en la fosa del codo, ¿de acuerdo?, se va a dividir esta arteria braquial en dos ramas terminales, en la arteria radial, que es una rama externa, y la arteria cubital, que es una rama interna, ¿de acuerdo? Eso quiero que recuerden bien. Hasta ahí no creo que haya ningún problema porque es toda la clase que hemos visto de arteria braquial en el video anterior. Ahora, a manera de repaso, ¿de acuerdo?, tenemos que recordar que la arteria colateral cubital inferior, sobre todo su rama anterior, ¿de acuerdo?, va a estar en un reparo anatómico importante que va a ser, ¿cuál, chicos? El canal bicipital medial, ¿de acuerdo? Ese va a ser el reparo importante de esa rama a dicho nivel de la fosa del codo. Ahora, empezamos. La arteria cubital va a dar principalmente una rama ascendente y una rama descendente, que la vamos a dar después. La rama ascendente va a ser denominado tronco de las recurrentes cubitales, que va a dar dos ramas, la recurrente cubital anterior y recurrente cubital posterior, ¿de acuerdo? Nótese bien que la recurrente cubital anterior se va a anastomosar con la rama anterior de colateral cubital inferior, y la posterior va a ser lo mismo con la rama posterior de la arteria ya mencionada antes. Entonces, a este nivel van a haber dos anastomosis, colateral cubital interior más rama anterior de colateral cubital inferior y recurrente cubital posterior con
la rama posterior de colateral cubital inferior. ¿De acuerdo? Pero aparte ustedes pueden notar lo siguiente, que la colateral interna superior va a descender y también va a participar en esta unión. Entonces, en la parte medial de la fosa del codo, ¿de acuerdo?, va a haber dos anastomosis, una mediante 2 arterias y una mediante 3 arterias. ¿De acuerdo? Listo. Aparte también tenemos que mencionar que la arteria recurrente cubital posterior va a pasar junto con el nervio cubital a través de un canal llamado canal epitrocleo-lecraniano o surco retroepitroclear. ¿De acuerdo? Y la arteria recurrente cubital anterior va a estar también como contenido importante del canal bicipital medial. ¿De acuerdo? Ya que mencionamos al canal bicipital medial, pregunta, ¿cuál es la principal relación del nervio mediano? Perdón, ya le dije la respuesta. La principal relación de la arteria braquial viene a ser el nervio mediano. ¿De acuerdo? Y el nervio mediano obviamente va a ser contenido nervioso importante del canal bicipital medial. Listo. Hasta ahí no creo que haya ninguna duda. Ahora, dijimos que hay otra rama descendente. Esta rama descendente de la arteria cubital a nivel de la fosa del codo, recordando los límites que van a ser una línea imaginaria entre epicóndilo y epitróclea, un músculo que se encuentra a este nivel, denominado el músculo supinado largo o braquiorradial, y este nivel el pronador redondo. Entonces, la arteria que nace de la arteria cubital y que va a ir en un trayecto descendente va a ser el tronco y las interóseas. ¿De acuerdo? Ese tronco y las interóseas va a 2 ramas. Una interósea posterior que va a atravesar el agujero interóseo posterior de la membrana interósea para irse a la cara posterior del antebrazo, y una interósea anterior que va a descender por la cara anterior de dicha membrana. ¿De acuerdo? Entonces, el tronco de las interóseas, las 2 ramas, la anterior y la posterior. Y miren ustedes acá, en la interósea posterior nace una rama que va hacia arriba, ¿de acuerdo? Una rama que regresa, por lo tanto se llama recurrente. Esta arteria se llama la recurrente interósea o también denominada recurrente radial posterior, que se va a unir, miren ustedes, con la colateral media o descendente posterior de braquial profunda. ¿De acuerdo? Si existe una recurrente radial posterior, también tiene que existir una anterior. Y esta anterior, quiero que recuerden bien, van a ser de donde, en la arteria radial. Ahora, ¿qué es lo que ustedes notan en el esquema? Que la recurrente interósea, aparte de anastomosarse con quién, con la arteria descendente posterior, ¿con quién más se une? Con la recurrente cubital posterior. Entonces, esta arteria, ojo, esta arteria recurrente interósea, ¿de acuerdo?, participa con 2 anastomosis, ¿de acuerdo?, con la descendente posterior y con la recurrente cubital posterior. Listo. Y aparte, mire bien qué bonito también esa arteria. ¿Con quién más se une? Miren, se une con la colateral cubital superior y con la colateral cubital inferior. Entonces, si me preguntan ustedes con cuáles arterias se une la recurrente interósea, empezamos. Número 1 con la recurrente cubital posterior, número 2 con la colateral cubital inferior y número 3 con la colateral cubital superior. Es un trayecto inferior, obviamente. Entonces, esas son las 3 arterias que van a participar en la anastomosis de la recurrente interósea. Y como mencionamos hace un segundo, también tiene que haber una recurrente radial anterior, ya que el otro nombre de la recurrente interósea es recurrente radial posterior. Esa va a ser donde la arteria radial, y se va a anastomosar con la descendente anterior proveniente braquial profunda. Ahora, a nivel de la fosa del codo tenemos que hablar de 2 circuitos, circuito periepicondilio y circuito periepitroclear. Entonces, lo que ustedes ven aquí más o menos a este nivel, ¿de acuerdo?, no es otra cosa, ojo, no es otra cosa que lo que está con el sol es el circuito periepicondilio, y lo que está con el rayo es el circuito periepitroclear, es decir, las anastomosis mediales versus las anastomosis laterales. Entonces, para mencionarlas, ojo, para mencionarlas, si le preguntan a ustedes cuáles son las anastomosis que participan en el circuito periepicondilio, sencillo. Número 1, la recurrente radial anterior más la descendente anterior, y número 2, la recurrente radial posterior o recurrente interósea más la descendente posterior. ¿De acuerdo? Pueden utilizar los otros nombres, ya sea descendente posterior, colateral media, colateral externa posterior, todo es válido, pero quiero que esos nombres que le hacen a la rama posterior de braquial profunda tienen que unirlo con la recurrente interósea o recurrente radial posterior. ¿Ya? También es válido que usen los mismos nombres que tiene para la anterior. ¿Ya? Entonces, repetimos de nuevo las anastomosis circuito peripicondilio, descendente anterior más recurrente radial anterior y descendente posterior más la recurrente interósea. Ahora, si me preguntan ustedes también que la principal relación de la recurrente radial anterior
y la descendente anterior va a ser como contenido del canal bicipital externo junto con la vena cefálica y el nervio músculo cutáneo. Ahora, vamos a ver con el circuito peripetroclear o las anastomosis mediales. Ojo, principalmente, de acuerdo, van a ser dos anastomosis a ese nivel, una de 2 arterias y una de 3 arterias. La primera va a ser la recurrente cubital anterior con la rama anterior de la colateral interna inferior, ¿de acuerdo? Y la segunda anastomosis, que es por 3 arterias, viene a ser la unión de la colateral interna inferior, su rama posterior, y la colateral cubital superior. Esas dos se unen con la recurrente cubital posterior, ¿de acuerdo? Entonces ahí van 2 anastomosis, una de 2 arterias y una de 3 arterias. Ahora, como anastomosis secundarias a ese nivel que van a apoyar la irrigación, van a ser la recurrente interósea, ¿de acuerdo? Recurrente interósea con la colateral cubital inferior y con el trayecto final de la colateral cubital superior, ¿de acuerdo? Van a ser anastomosis accesorias del circuito peripetroclear, que es válido que la mencionen sí, pero en un segundo plano, ¿de acuerdo? No quiero que la mencionen primero, ya que las primeras son las que les mencioné, la de 2 y 3 arterias, ¿de acuerdo? Esas que le acabo de mencionar son anastomosis accesorias a ese nivel. Ahora, también le pueden preguntar a ustedes quiénes conforman el arco supraolecraniano. El arco supraolecraniano lo forma las anastomosis entre descendente posterior y colateral cubital inferior, mediante sus ramos perforantes, ¿de acuerdo? Que van a hacer un arco a nivel del borde superior de la fosa olecraniana, ¿de acuerdo? En cambio, si le pueden preguntar a ustedes si existe un arco infraolecraniano, la respuesta es no, ¿de acuerdo? El arco infraolecraniano, de acuerdo que algunos autores lo mencionan, no es un arco en sí que se encuentra por debajo de la fosa olecraniana, no, es un arco que se va a formar en el pico del olecrano, que también se va a ver vaya anastomosis junto con mediante sus ramos perforantes con el arco supraolecraniano, sí lo puede haber, ¿ya? Entonces, con fines prácticos vamos a mencionar el arco infraolecraniano, ¿de acuerdo? Con fines prácticos va a ser formado por, ¿de acuerdo?, por la anastomosis y la recurrente interósea y con la recurrente cubital posterior, ¿de acuerdo? Entonces, el arco infraolecraniano es la unión de la recurrente cubital posterior más la recurrente interósea, ya, solo con fines prácticos, ojo, ¿de acuerdo? Ahora, la anastomosis periolecraniana, ¿de acuerdo?, va a estar formada por los dos arcos, el supraolecraniano y el infraolecraniano, mediante ramas comunicantes y perforantes, ¿de acuerdo?, que van a unir, se van a anastomosar, ¿de acuerdo?, y van a irrigar la articulación del codo, principalmente la húmero cubital a nivel de la fosa olecraniana, ¿de acuerdo? Entonces, los arcos son iguales, perdón, los circuitos son iguales, no son iguales. Circuito peripicondilio externo formado por 2 arterias principalmente, circuito peripetroclear formado por 2 anastomosis, ¿de acuerdo?, igualito que el otro, ¿de acuerdo?, principales, ojo, ¿ya? Mediante que el circuito peripicondilio tiene 2 anastomosis nada más, ¿ya? El circuito peripetroclear tiene 2 anastomosis principales y 2 accesorias, ¿de acuerdo? La principal es una por 2 arterias y la otra por 3 arterias, y las accesorias que ya les mencioné cuáles eran. Bueno, chicos, espero que ya les haya quedado claro con respecto a la irrigación de la articulación del codo. Es bastante compleja, no es tan sencillo para decirlo así. Y ya para finalizar, esta circulación es una circulación continua, es decir, no es una circulación terminal. Llámese circulación terminal a toda irrigación que no tiene una afluente extra. Es decir, ponemos un ejemplo, si por algún motivo, supongamos que se obstruye o hay lesión a nivel de la colateral interna inferior, mediante sus anastomosis de sus arterias, ese nivel que se ha obstruido, se ha traumatizado o algo por el estilo, va a ser su irrigación no va a se ver alterada por un tiempo. ¿Por qué? Porque va a haber ramas que las anastomosis que están obstruidas a ese nivel van a compensar la irrigación, ¿de acuerdo? Pero es por poco tiempo, para que le dé tiempo al cirujano cardiovascular o al médico a tratarte y solucionar el problema, ¿de acuerdo? Así que eso es todo, chicos. Ya hemos hablado del circuito peripicondilio, peripetroclear y arco supraolecraniano, infraolecraniano y circuito arterioso periolecraniano, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Listo, chicos, espero que ya las dudas hayan quedado claras, ya, y bueno, nos vemos en otra ocasión con más videitos, sobre todo de la parte arterial. Cuídense, chicos, y nos vemos.